Bueno, pues aquí me tienen yendo al Parlamento. De hecho, estamos pasando por el famoso mamut, el del Parque de la Ciudadela. Como saben, estoy vetado desde el inicio de esta legislatura, o sea que ha llegado el momento de poner manos a la obra. Voy a entregar un registro en el registro del Parlamento, recordándoles que hay doctrina constitucional al respecto y que no pueden vetar a un periodista en el Parlamento de Cataluña. De hecho, es curioso, ¿no? Estos que iban aquello defendiendo la libertad de expresión, esas pancartas en Palau, o esos carteles hablando de democracia, y a la hora de la verdad, eso, vetan periodistas. Eso no se atreven a hacerlo ni en Madrid con Vito Quiles, y yo no practico los métodos de Vito Quiles. Yo creo que también la izquierda se pensaba hasta ahora que todos los periodistas tenían que ser progresistas y les ha salido, pues esto, gente que no piensa o no comulga con las ideas de izquierda. Pero yo nunca he faltado al respeto institucional a nadie, no digo que Vito Quiles lo haga, pero no soy de aquellos de meter el micrófono o el móvil, ¿no? Lo más triste de todo esto, ¿saben qué es? Bueno, primero Josep Esqueré, que es el jefe de prensa, que le conozco desde hace, no sé, 20 o 30 años. Él no se acordará, pero a los inicios de Noticias, con los cuales ya saben que no tengo nada que ver desde que hay los nuevos propietarios, yo incluso lo sondeé. Evidentemente le ofrecieron ser jefe de prensa del Parlamento. De hecho, hubo un concurso de méritos, quizá un día habría que pedirlo, ¿no? A ver, con Joan Rigol, fallecido hace poco. Josep Escudé estaba en esa época en Europa Press, una agencia de información más bien conocida por aquello próxima un poco a la democracia cristiana, más o menos, ¿no? Al menos en sus orígenes. Y recuerdo que hasta sondeé para incorporarlo como redactor. Evidentemente no habríamos podido pagar lo que debe pagar el Parlamento. De hecho, hace años lo vi por aquí con un coche deportivo, ¿no? Pero lo más triste es que me dio todo tipo de excusas, ¿no? De esas excusas de mal pagador que decimos en catalán. Por ejemplo, que en cuanto recibí el mail de OK Diario, que agradezco desde aquí, diciendo a ver si por favor me acreditaban, que tenía que llamar al que había enviado el mail para confirmar que era él. Estamos, ¿saben? Como si no fuese un mail corporativo, luego que había mucha gente, como si viniera de un periodista, luego que, que era una persona por medio, más o menos, como si La Vanguardia, TV3 o el Diario Ara no tuvieran más gente, y finalmente que no acreditaban youtubers. Hasta tuve que recordarle que a Vladimir Putin lo entrevistó en youtuber, que al Sontag. No es lo mismo, ¿no? Pero para que vean, lo que pasa es que en todo esto lo más triste ha sido el papel de Josep Rull, el presidente del Parlamento. Hay que decir que Josep Rull y yo nos conocemos desde hace quizá 20 o 30 años y recuerdo su carrera en Convergencia. De hecho, hombre, tengo unas fotos en que corría al lado de Oriol Pujol, como pueden ver. O le iba a dar apoyo en el caso de las ITV, que luego hubo sentencia en contra, hubo pacto con Fiscalía, pero Oriol Pujol admitió los hechos, entre otras cosas, ¿no? Y alguna de mucho más jovencito. Me acuerdo que cuando salió de la cárcel, al cabo de un tiempo me llamó, que conste que me llamó él, ¿eh? Hasta yo recuerdo porque estaba en casa rodeado de papeles trabajando y me sorprendió, ¿no? Hice la broma que se hace en estos casos. Home, Josep, veig que em truca gent important. Hola, Josep, veig que me llama gente importante. Desde entonces siempre mantuvimos una conversación fluida por WhatsApp o verbalmente. Y de hecho me contestaba a todos los WhatsApp. No digo que fuese una de mis fuentes en Junts, aunque, por ejemplo, ¿no? Un día estaba aquí entrevistando a Ignacio Garriga y me llamó. Acabo de empezar, dije, bueno, si te llama el presidente del Parlamento, había sido elegido ya presidente del Parlamento, corté con Ignacio Garriga y un momento, y le dije, Josep, on ets? Josep, ¿dónde estás? Digo, yo estoy a 5 metros de tu despacho. Dice, no, estoy en el aeropuerto, me voy a ver a Puigdemont. O sea que alguna noticia también da, que conste que no la utilicé. Y además incluso lo felicité, digo, bueno, felicidades por ir a ver a Puigdemont 5 días después de ser elegido presidente del Parlamento. Él sin el apoyo de Puigdemont evidentemente no habría sido elegido, pero al menos hizo pasar esos días, ¿no? Para que no se viese que rendía pleitesía al día siguiente. Bueno, pues recuerdo que hablábamos con frecuencia. Hice incluso una reseña de su libro, sus memorias del proceso. Me gustó, hay que decirlo, no voy a cambiar de opinión, también una visión desde dentro. Se quedó una reseña de media hora. Me dio las gracias, nadie le había hecho caso, todo hay que decirlo, solo la prensa más independentista. Me dio las gracias. Lo que pasa es que la reseña se quedó en el otro canal, que como saben también me lo bloquearon
los nuevos propietarios de Noticias, a los que una vez más mando recuerdos desde aquí. Bueno, y otras cosas, ¿no? Y recuerdo que en esa llamada digo, oye, digo, me habéis vetado en el Parlamento. Yo había entrado aquí para entrevistar a Garriga, me dieron acceso los del grupo de Vox. Y, no, pues no tan muy, no te preocupes, hablaré con Escudé y tal. Y no lo ha hecho. No solo eso, sino que fue pasando el tiempo y evidentemente ya se espaciaron las llamadas. Ya no sé, prefiero no pensar que se le han subido los humos, porque todo el que es elegido presidente del Parlamento, tarde o temprano deja de serlo. Y la vida da muchas vueltas, o sea, un día tarde o temprano nos encontraremos en algún sitio, aquí o por la calle. Entonces será cuestión de preguntarle, ¿no? ¿Qué vas fe, no? O sea, incluso el último WhatsApp que tengo es del pasado mes de agosto, que me dijo, al truco y en parlarem. Te llamo y hablamos. Que conste que entre junio y agosto nadie hizo nada. Me hizo llamar a la jefe de prensa, a la suya, pero vamos, nada, mareando la perdiz, etcétera, etcétera. Que conste que ya no voy a pillar teléfonos. Si ven este vídeo, ya a partir de ahora todo en los juzgados, porque voy a poner eso, voy a entregar un registro, hay doctrina constitucional al respecto. Yo tengo experiencia, me echaron de Palau, lo que es increíble es que también me echen estos. Y lo que digo, no se puede vetar a la prensa. Además, ya digo, yo había estado acreditado aquí, no sé, 4 o 5 legislaturas, ¿no? No sé si empecé con La Vanguardia, no, pero con El Mundo, a lo mejor, o con Una Noticias, ¿no? Y nunca me habían puesto ningún tipo de pega. Y yo aquí tampoco vengo a hacer numeritos, no la había montado nunca, excepto en las ruedas de prensa que están para hacer preguntas, y hacía preguntas, a eso sí, pero no soy esos de perseguir a la gente. Bueno, pues luego les cuento más, pero qué triste, qué triste. Qué triste sobre todo por una cosa, ¿no? Esto ahora es un mensaje para los independentistas. Estos tenían que hacer la independencia, bueno, de hecho, como pueden ver, no, hoy no ondea la bandera española, siguió ondeando incluso después del 17 de octubre, aquel famoso pleno del Parlamento, pero estos que no se atreven ni siquiera a llamar a un periodista, estos tenían que hacer la independencia. Es evidente que no. En fin, voy dentro y si acaso luego les cuento alguna cosa más. Bueno, ya estamos dentro. Ahora hay que pillar el ascensor o escaleras e ir al último piso. Vamos a subir por las escaleras. Soy un firme partidario del ejercicio físico. ¿Qué tal? Aquí el salón de pasos perdidos. Bueno, ya he cumplido con mi obligación como ciudadano, como periodista, pero sobre todo como ciudadano, porque no pueden avasallarnos de esta manera, además estos. Pero me voy a poner así porque el sol está ahí. De todas maneras, déjame decirles varias cosas más. Vamos a acabar de trazar el perfil psicológico de Josep Rull, al cual, como decía, le conozco desde hace tiempo. Alguien que no se atreve a llamar, lo decían, estos querían declarar la independencia. Es evidente que no. Bueno, sí, querían declarar la independencia, pero tenía que ser una independencia gratis total, sin sacrificios personales. Bueno, él acabó en la cárcel. De hecho, lo tiene grabado, claro. En su perfil de Twitter dice 3 años, no sé cuántos meses y tantos días. También es verdad que los de Junts están pendientes de a ver qué hace Puigdemont. Pero déjenme decirles varias cosas, ¿no? Aparte de aquellas fotos que les he enseñado antes de Josep Rull. En su currículum político hay cosas que pesan. Entre otras, fue el hombre que se cargó un poco Convergencia y Unión. Él era coordinador, más o menos, no fue una cosa suya, pero yo recuerdo, es que yo estaba en la rueda de prensa ese día en la antigua sede de Convergencia, la mega sede que tenían, 6 pisos, no queda nada, que no se ha quedado un banco, no sé si ahora son apartamentos o tienen que ser apartamentos de lujo. Y salió, lo habían nombrado coordinador, era un cargo que cayó casi secretario general. Y fue él más o menos quien echó a los de Unión, más o menos. Ahí se rompió CIU. Es evidente que, bueno, no han salido las cosas como querían, entre otras cosas porque fíjense dónde están ahora, en la oposición, o sea que hicieron el negocio de Roberto de las Cabras. No solo con Convergencia, también con el país. Rull es es una de las personas que ha ayudado a hundir este país. Es evidente que eso, que me voy a poner a la sombra, es evidente que el proceso no ha salido bien. Y no solo no ha salido bien, sino que sabían que no saldría bien. Yo siempre, no puedes declarar la independencia con menos de la mitad de la gente, que era lo que pasaba. No de Cataluña, de una comunidad de vecinos, de un territorio, de lo que sea. Yo recuerdo conversaciones con Rubén, a ver, me acuerdo aquí en los pasillos del Parlamento. Les voy a contar 2 anécdotas, a ver si se atreve a negarlas.
Una, le digo, Josep, on aneu? En los momentos álgidos del proceso. Josep, ¿dónde vais? Dice, bueno, sí, tal. Claro, nadie se atrevía a saltar del barco a tiempo. Santi Vila, el último día, eso no sirve. Y sobre todo nadie se atrevía a decir la verdad. El miedo al qué dirán. Claro, el Indepe y tal no podía advertir de los riesgos. Y luego otra, no sé si acordaron, hubo unas protestas por la Nacional 340. Él había sido consejero en la sombra de Convergencia y Unión, marcando ahí a Quim Nadal. Y me acuerdo que eso, que hubo unas protestas por la Nacional 340, las colas absolutamente justificadas, pero me acuerdo que le dije, oye, y la C, creo que es la C 155, la que va hasta Manresa, por ejemplo, Martorell, Manresa. Dice, bueno, es que esta es nuestra. O sea, protestaban por la Nacional 340, que era competencia del Estado, pero la otra no, porque era de la Generalitat, un poco como las autopistas. La Cataluña libre de peajes era así, eran las del Estado, pero las de la Generalitat eran más caras. Hay otro aspecto importante también de Josep Rull, que demuestra, que confirma que en el fondo el proceso fue una lucha por el poder entre Junts y Esquerra, por la hegemonía, que era el poder. En esa época, entre Convergencia y Esquerra. Josep Rull fue, junto a Jordi Turull, la persona que convenció a Carles Puigdemont de no convocar elecciones. De hecho, es conocido. La famosa noche del 26 de octubre lo explica incluso Santi Vila. Bueno, Santi Vila contribuyó porque al cabo de mucho debate, el pati dels Trongers, según el testimonio de Santi Vila, que lo ha escrito ya en las memorias, era que había 30 o 40 tíos, los partidos, los consejeros, la sociedad civil independentista, etc. Después de mucho debate, así no se podía ir a ningún lado, es evidente, ¿no? Pero después de mucho debate, llegaron a la conclusión, el presidente aceptó convocar elecciones. Santi Vila le dice, hombre, es que a las 3 de la madrugada convocar elecciones, haberte callado, Santi. Y entonces Puigdemont se frenó. Y al día siguiente fueron Josep Rull y Jordi Turull que le dijeron que no podía convocar elecciones. Él me lo admitió, está escrito también, Ernesto de Kaiser en su libro lo explica. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque claro, si iban a elecciones, Esquerra era el partido aquello en ese momento, hombre, mayoritario, el que salía bien en las encuestas y el que se resistía a convocar elecciones. O sea que habría seguramente vencido y por goleada a los de Convergencia. No lo hicieron pensando en el país, ni siquiera en las consecuencias, incluso judiciales y personales. Lo hicieron, bueno, claro, si vamos a elecciones, gana Esquerra. Ese. Y un último detalle sobre Josep Rull, no sé si me atropellan, si un momento, esto de hacer de periodista vetado en el Parlamento es dificilísimo. Ahora, Rull es de misa, como, curiosamente, como la mayor parte de dirigentes del proceso. Pujol, Mas, Junqueras, Torra, Puigdemont, etc. Y me dejo alguno. Bueno, de las primeras cosas que hizo cuando llegó a presidente del Parlamento fue dar la medalla de oro del Parlamento al monasterio de Montserrat para el 11 de septiembre. Yo pensé, es cierto que Montserrat es un lugar emblemático, ¿eh? Y un centro, yo creo, incluso de la cultura, pero nadie se le escapa que ha sido objeto de polémicas por casos de abusos sexuales que creo que no han solucionado. De hecho, el día que hubo aquí el nuevo abad, yo creo que el antiguo abad, más o menos, no sé si incluso se alineó con el proceso, pero ya no lo es. Y yo creo que esto le pasó factura. El día de, como decía, el acto de entrega de la medalla de oro, aquí fuera había también gente protestando por eso, por los abusos sexuales. En todo caso, déjenme decirles, les he hecho un perfil, ¿no? Perdón, de Josep Rull, de la situación personal. No saben lo triste que es para mí tener que venir al Parlamento, tener que registrar en el registro del Parlamento el último escrito antes de ir a los tribunales, diciendo que lo que hacen no lo pueden hacer. Hay doctrina constitucional, hay sentencias y esas cosas, ¿no? Y luego esto, ¿no? La decepción personal que significa, bueno, no solo Josep Escudé, que me da igual, porque tampoco nos conocemos hace años, pero en fin, ha demostrado un poco adelante, ¿no? Es igual, la vida da muchas vueltas. Yo creo que Escudé ha cometido un error fundamental, creerse que el Parlamento es suyo. Acostumbra a pasar, ¿eh? La gente que lleva muchos años en el cargo, quizá eso, quizá habría que, hombre, ver el concurso de méritos, ver lo que gana, etcétera, etcétera. No lo descarto. Pero gente que lleva muchísimos años en el cargo acaba confundiendo la institución con él. De hecho, el día que quise entrevistar a Garriga fue el gabinete de prensa, se quedaron así. Lástima que no había Escudero, debía estar en su despacho. Y me dijo, bueno, ¿dónde lo entrevistas? ¿Cómo dónde lo entrevisto? Sí, es que tienes que decir dónde lo entrevistas. ¿Perdón? Sí, o sea, al final tú no sé, bueno, pues nos sentamos en tal sitio. Ellos tenían que autorizar dónde entrevistar a un diputado, a un líder de un partido, diputados, que son representantes de la soberanía popular.
Digo, pero si da igual, en los pasillos no hay nadie. No había nadie, no había pleno. Bueno, no, es que hay mucha gente. Imaginen. Y luego lo que decía Josep Rull. Bueno, Josep Rull y yo, supongo ya lo saben, coincidimos en la JNC. Yo era mayor que él, pero tenemos algunas anécdotas comunes que supongo que habrá que ir contando poco a poco. Hacer más ambiente, ¿no? Pero tener que presentar un registro en el Parlamento para recordarle a Josep Rull que hay cosas que no puede hacer. Alguien que me dijo, tengo esta situación desde el pasado mes de junio. Junio, septiembre. El día que me llamó, no te preocupes que hablo con Escudé. Pasó el tiempo, nada, y en agosto todavía me mandó un WhatsApp a truco y en parlem, lo cual demuestra no solo lo que decía antes, no solo el perfil del líder independentista, volveré a insistir, estos que no se atreven a hacer una llamada difícilmente podían romper el status quo o declarar la independencia o lo que sea. Por lo tanto, mi decepción con él es sobre todo como político, pero sobre todo también como persona, porque ni siquiera se ha atrevido a dar la cara. Lo decía el mundo a muchas vueltas, un día nos encontraremos aquí dentro, en la calle, en Tarrasa, donde sea. ¿No? Y entonces era el momento de decirle, ¿qué, Josep? ¿Cómo anem? Seguramente ya ni será ni presidente. Ah, bueno, por cierto, no, hablando de, ya saben que yo siempre recomiendo un libro, que es el de Élites Extractivas, el de Alzamoglu y Robinson. Él es Élites Extractivas. Él y Campuzano, por ejemplo, lo han elegido presidente de una comisión, Alex Consejo también viene de la JNC, 30 años en política. No, recuerdo cuando Ruiz salió elegido, claro, el contentísimo, ¿no? Han salvado la vida. De hecho, cuando salió de la prisión lo metieron en la mutua de Tarrasa. Claro, debía ser enchufe, porque está presidida por Abad, el empresario que era aquel de la CECOT, de esos que también, a Prateu, también empujaba a Carles Puigdemont. Bueno, pues la cosa ha acabado así. Pero Rull, que nos conocemos, que llamaba, etcétera, etcétera. No voy a decir que fuese una de mis fuentes privilegiadas en Junts, entre otras cosas porque no se enteraba de nada. Incluso yo tenía que darle noticias. Yo le dije que Samper fichaba por los socialistas, el consejero ahora de trabajo. No pot ser. Samper fue un apadrinado suyo. De hecho, él lo metió de alcaldable por Tarrasa con un resultado espectacular. Creo que pasaron, no sé si de 10 o 11 concejales a 3. Y bueno, Samper era de aquellos que, recuerdo unas imágenes suyas, y yo lo descubrí entonces un abogado cuando registraban una empresa de Tarrasa antes del 1, ahí incluso metiendo florecitas y tal. Bueno, ahora ha acabado con los socialistas, para que vean también la calidad moral, las firmes convicciones de la mayor parte de dirigentes del proceso. Bueno, basta ver la predicción de Aznar, he hablado alguna vez en este canal. Fíjense cómo están los de Esquerra peleándose entre ellos, acusaciones cruzadas, guerra sucia, equipos A, B, etcétera, etcétera. Y los de Junts, bueno, en el caso de Eduard Pujol, por ejemplo, y luego, bueno, Aurora Majaula, todas estas, ¿no? Las desaparecidas en combate, el Sartadi, etcétera, etcétera. Y luego eso también, todos pendientes de Puigdemont, a ver qué hace Puigdemont. Por eso, como periodista, como ciudadano y como catalán, esto es tristísimo. Quiero terminar solo dando las gracias a Junce de Abogados, lo he pronunciado la cara, Junce de Abogados, que es un bufete de abogados de Oviedo, especializados en derechos fundamentales. Lo harán todo, o sea que espero que está también. Más que nada también un poco, déjame decir una cosa, cuesta a veces encontrar, yo no lo he sondeado, me lo recomendaron, fui directamente a ellos, pero mire que conozco abogados aquí en Barcelona. La mayor parte de miedo escénico por enfrentarse a las instituciones. Quiero dar las gracias también desde aquí a los que me llevaron el tema de Palau, en esa época, contra Patricia Playa y Oriol Durán, otro genio de la comunicación que desde que él dirige las campañas de Esquerra solo han hecho que perderlas, las municipales, las al Parlamento, las generales, etcétera. Por eso la vida da muchas vueltas, hay que tomarse las cosas también, bueno, no, incluso, bueno, y mis socios de noticias, todavía socios, que también ya saben que se quedaron en noticias y me bloquearon el canal. La vida da muchas vueltas. Yo siempre encajo los golpes, pero luego contraataco, no les molesto más. Xavier Rius desde el Parlamento, con la esperanza de que un día me vuelvan a dejar entrar. ¿Se imagina la cara de Josep Busquet o la del propio Josep Rull? Hay cosas que no pueden hacer.